Somos Natalia Camodeca y Laura Márquez. Esto es Oíd Mortales, un espacio dedicado a la poesía y sus referentes. En este episodio vamos a homenajear al poeta argentino Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini, aventurero del espíritu. Los búhos de cráneo transparente todas las mañanas engendran el mismo paisaje en sus ojos. De allí parten las sonámbulas vestidas de frío para descender las desnudas escalas barométricas. De allí parten galopando las pestañas para alcanzar la cumbre más alta de la pasión. Los búhos de cráneo transparente confunden el tiempo y la realidad, confunden el hombre y la miseria, confunden la ciencia con el sueño. Solo la máquina de calcular puede aclarar la inmensa confusión que nos rodea. Es necesario calcularlo todo, es necesario estudiar el origen de los precipicios, calcular el número de mujeres de rostro roído por la niebla, calcular la ferocidad de los dientes, calcular los denominadores frenéticos, calcular los ríos que corren por la memoria, calcular las personas que se detienen bruscamente en los puentes, calcular el vértigo de las láminas sumergidas, calcular los escalofríos, los castigos, la buena voluntad que se enfría y calcular la distancia del hombre implacable que se incorpora para vomitar. Aldo Pellegrini nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 20 de diciembre de 1903, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Falleció en Buenos Aires el 30 de marzo de 1973 a los 70 años. Su padre fue un líder anarquista. Sus primeros estudios los cursó en la ciudad en que nació y alrededor de 1922 se trasladó a Buenos Aires para cursar en la Facultad de Medicina. Arribó a la capital en la época en que comenzaban a llegar libros, revistas y publicaciones representativas de los movimientos de vanguardia, que en aquel momento revolucionaban Europa en el campo de las artes y las letras. Entre 1923 y 1924 se acercó a la revista francesa Littérature, por medio de la cual se enteró de la existencia de André Breton, fundador del surrealismo. Aldo quería modernizar la poesía. Por tanto, no es de extrañar que se convirtiera en pionero del surrealismo en América Latina y referente del surrealismo argentino. En 1928 organizó un pequeño grupo, en su mayoría estudiantes de medicina, que fundó la revista ¿Qué? Revista de Interrogantes, una revista que se manifestaba contraria al arte oficial, al lenguaje, a la civilización, protestaba contra las costumbres y ponía énfasis en los postulados surrealistas: libertad, amor, poesía. Esta revista incluía también a Enrique Molina, Oliverio Girondo, Francisco Madariaga y Olga Orozco, entre otros. En dicha revista aparecen sus primeros textos y poemas, firmados bajo los seudónimos de Adolfo Este y Filidor Lagos. Después de la revista ¿Qué?, Pellegrini dedicó toda su vida a la difusión del surrealismo a través de otras revistas como Ciclo, A partir de cero, Letra y Línea y La Rueda. También dirigió la colección Los Poetas en 1961, colección con la que contribuyó al conocimiento de un amplio espectro de la moderna poesía escrita en Occidente. En esta publicó su selección y traducción de la antología de la poesía surrealista de lengua francesa. También se destacó como dramaturgo con su libro Teatro de la inestable realidad, de 1964, y como ensayista con el libro Para contribuir a la confusión general, de 1965. En vida,
publicó 4 libros de poemas: El muro secreto, La valija de fuego, Construcción de la destrucción y Distribución del silencio. Después de su fallecimiento, se publicó su libro Escrito para nadie, en 1989. Su poesía va del sueño a la vigilia, explorando el lenguaje y la realidad hacia límites desbordantes. Conecta contrarios, acerca imposibles, generando imágenes que pueden ser vistas como desde la lente de un caleidoscopio. En el prólogo de su libro, Escrito para nadie, dice: cada poema es una nueva aventura y una exploración. Aventura en los continentes desconocidos del lenguaje. Exploración en la selva virgen de los significados. La poesía quiere expresar con palabras lo que no pueden decir las palabras. Cada palabra tiene un secreto mágico que es necesario extraer. Pero en definitiva, admiro solo a los aventureros de la vida. En cuanto a mí, me resigno a ser un aventurero del espíritu. Todo lo espero de las palabras. En su fiesta impalpable partiré a la conquista de las puertas. La palabra vacilante como rata ataviada de secretos. Y cuando las puertas se abren, la palabra inicial hunde su punta de cobre en la aventura del acercamiento. Entonces estallan las disputas. La palabra reveladora sumerge su cuerpo resplandeciente en la oscuridad de la voz perdida. O la rezagada que arrastra su agonía hasta la playa desierta. La palabra es inútil, la agonía es inútil. Versos extensos, puntuación caprichosa o aparentemente azarosa son algunos de los recursos que provocan asombro en el lector y que buscan llamar su atención. Es una poesía subversiva, es decir, una poesía capaz de producir pensamientos y comportamientos que confronten los estigmas catárticos de la obediencia. En su ensayo, titulado La acción subversiva de la poesía, Pellegrini dice: vivir hacia lo ilimitado, como exige la poesía, es decir, vivir en la dimensión total, no resulta conveniente para las fuerzas opresoras que dominan el mundo. Aceptar ese modo de vivir significaría prestarle al hombre un carácter casi divino, lo que no interesa a los detentadores del poder, que prefieren considerar al hombre como un objeto, como algo inmóvil y sin dimensión. Entonces la poesía es subversiva, en tanto es creación, espíritu y libertad, en tanto es libre de esquemas, de normas, de miedos, prejuicios, cánones, dogmas. En ella reside la excepción a todo lo demás. Para Aldo, la poesía es milagrosa. ¿A dónde vas sin mí? Buscas tu fiesta única, tu borrachera de signos y cataratas, tu jaula de libertad, donde amigos, desconocidos, beben tus gestos líquidos y el veneno te mira con ojos fosforescentes. Prepárate para tu fiesta, la fiesta de las manos que se resquebrajan, la fiesta del sudor de los crujidos. Allí, donde el letargo de tu carne se precipita en una oscura danza. Tu fiesta es la fiesta de las arañas que devoran ferozmente tu riqueza nocturna para alimentar su miseria inagotable, allí sumergida en un olvido sin límites. Comprarás motivos para tu risa, comprarás estruendo para llenar tu silencio. Cuando decimos que sus versos son extensos, que su poesía parece prosa, esta es una forma de subversión. Ante lo que se espera de la poesía, el poeta tiene la obligación de alejarse incluso de la supuesta poesía. Así, lo antipoético se convierte en el valor supremo de subversión
y en el mecanismo utilizado por los verdaderos poetas en defensa de la poesía en peligro para reconquistar su fuerza liberadora. Quizás porque se enfrentaba al poeta que busca el aplauso, al poeta bajo el yugo de fuerzas externas, y que sus textos buscaban descolocar, sorprender, cuestionar, subvertir lo establecido, fue recibido con indiferencia por el oficialismo de su época. Aldo dice: en una época como la actual, en la que la poesía tiende a la domesticación por los más variados mecanismos en los más variados regímenes sociales, los poetas auténticos se encuentran siempre alertas, aunque estén reducidos a la soledad o compelidos por la fuerza y el terror. La obra de Pellegrini se inserta en un movimiento de renovación estética y política. Su enfoque en la destrucción como proceso creativo se alinea con las ideas de la vanguardia, donde la ruptura con lo establecido es vista como un paso necesario para la creación de nuevas realidades. Al destruir se crea, al crear se destruye. La lógica de los hombres conduce hacia lo absurdo. La lógica de la vida sucumbe ante lo absurdo. Todo lo explica lo absurdo. La eternidad nos crea, la vida nos destruye. Solo el humor es eterno. Es necesario vivir. He ahí tu ejemplo absurdo. Vivir rodeado de muertes, de la muerte del viejo, del perro, del gusano, del guerrero, del timador, de la muerte del silencioso, del prudente, del nocturno, del solitario. Vivir en la travesía de la muerte, donde la alegría de crear y la alegría de destruir se mezclan en la misma y única alegría. Vivir en la delirante vida de las máquinas, con tu canto y color que no se detienen. Burlador del presente, engañaste a la muerte, simulando nacer ayer, nacerás mañana. Para destruir lo que nos destruye, dame tu moneda de sueño, dame tus largos caminos de humor. A mitad de la ruta, un desconocido preguntará por tu templo de risa. Para Aldo, el mundo poético está en todos, aunque en la mayoría está reprimido. Por esta razón, en su poesía, la fuerza es destructora, en el sentido de que la imagen no decora, sino que hiere, hace estallar, despierta. Lo poético no reside solo en la palabra, es una manera de actuar, una manera de estar en el mundo y convivir con los seres y las cosas. En su ensayo, Fundamentos de una estética de la destrucción, de 1957, explica: Cualquiera que sea la motivación del acto, furor, aburrimiento, repugnancia por el objeto, protesta, ese acto debe tener un sentido estético, y ese sentido evita que la destrucción, acto procreador, se transforme en aniquilamiento. Destrucción y aniquilamiento desde el punto de vista del artista son términos antagónicos. La destrucción de un objeto no lo aniquila, nos enfrenta con una nueva realidad del objeto, la carga de un sentido que antes no tenía. Construcción de la destrucción. Al momento de publicar Construcción de la Destrucción, libro de 1957, Aldo Pellegrini tenía 54 años. Este libro reúne 26 poemas en los cuales aborda tanto temas sociales como el amor, subrayando la importancia de la imagen poética que permite al poeta comunicar a los indiferentes a través de palabras cargadas de deseo transformador y realizador. En toda la obra se percibe la exaltación del poder de la palabra, capaz de cambiar el mundo, en estrecha relación con el amor, y profundiza en su exploración de la palabra como herramienta de transformación y revelación. Para Aldo,
la universalidad de la destrucción se revela en que dos objetos que entran en contacto inician inmediatamente un proceso de mutua destrucción. De ahí que el amor sea el fenómeno de destrucción más ardiente que acontezca en la relación de dos seres vivos. Sí, lo he visto todo. Todo lo que no existe, destruir lo que existe. La espera arrasa la tierra como un nuevo diluvio. El día sangra. Unos ojos azules recogen el viento para mirar, y olas enloquecidas llegan hasta la orilla del país silencioso, donde los hombres sin memoria se afanan por perderlo todo. En una calle de apretado silencio transcurre el asombro. Todo retrocede hacia un límite inalcanzable para el deseo. Pero tú y yo existimos. Tu cuerpo y el mío se adelantan y aproximan. Y aunque nunca se toquen, aunque un inmenso vacío los separe, tú y yo existimos. Lo maravilloso. Para Aldo, vivimos en un mundo mágico, pero hemos perdido la capacidad de verlo. Desde temprano se nos enseña a construir una realidad convencional. Se nos imparten normas de vida convencional, detrás de las cuales se oculta lo verdadero que nos rodea. Durante una conferencia de 1952, llamada La universalidad de lo poético, agrega que la poesía resulta una especie de dispositivo que descorre la cortina de lo cotidiano y sumerge al individuo en otro plano de realidad y de conocimiento, un plano más intenso y a la vez más verdadero. En el artículo titulado "Se llama poesía todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles", Pellegrini reflexiona: la poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración sistemática de cierto orden de poder. Dicho de otro modo, el inocente, conscientemente o no, se mueve en un mundo de valores, el amor en primer término. El imbécil se mueve en un mundo en el cual el único valor está dado por el ejercicio del poder. La palabra puede tornar transparente al hombre. He aquí un ejercicio permitido solo a los más puros. Lo verdadero surge en la desnudez de la aparente carencia de sentido, cabalgando en la extrema mirada de las significaciones alejadas. Todo se vuelve próximo. La claridad meridiana ahoga cualquier esperanza de alcanzar lo más hondo. En el ámbito sin aire de las significaciones cotidianas fracasa el nacimiento maravilloso. Con el furor sagrado se destruye la podredumbre, alimento natural del buen burgués que acaricia diariamente la cretinización civilizada. No se pueden palpar las palabras, solo se palpan los gritos. En el fondo del océano la voz va a despertar a los sueños. La imagen es un signo de la penetración del sueño en el mundo. La imagen hace estallar los oídos indiferentes. Toda palabra desnuda de sentido se colma de vida, de la vida ardiente que quema los labios y que se transfigura en el silencio como en un sagrado contacto. Es el triunfo final de la palabra casi silenciosa, la palabra mezclada con noche, la palabra que vuela incansable hacia el deseo. Haremos así cantar el silencio poblado de imágenes, en una noche iluminada por la luz absoluta. Somos Natalia Camodeca y Laura Márquez. Esto fue
Oíd mortales.